Nora Rubalcaba Gámez, senadora electa de Morena. Soy originaria de Aguascalientes y milito en el movimiento de la transformación desde hace 27 años. Conocí al licenciado Andrés Manuel López Obrador siendo él presidente del PRD y yo por primera vez candidata a diputada federal. De entonces a la fecha, pues hemos estado en la lucha, hemos participado en la democratización del país, la lucha por la justicia, la lucha por la conservación de nuestro patrimonio, por la defensa de la soberanía popular, bueno, todas las luchas que hemos encabezado hasta que en 2018 finalmente gana el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro máximo referente, el mejor presidente de este país. Durante ese trayecto he fungido como regidora del municipio de Aguascalientes, como diputada local en la 60ª legislatura del estado de Aguascalientes y a partir de 2019 he sido también delegada metropolitana del SAE, lo que hoy es el INDEP. También fui delegada regional en Baja California del mismo INDEP, subsecretaria de Educación Media Superior y bueno, finalmente ahora senadora electa gracias a la voluntad del pueblo de México. Me siento primeramente muy honrada por este encargo, pero también muy comprometida. Quienes hemos estado luchando, tratando de concretar los anhelos del pueblo de México, porque exista, repito, más bienestar, más justicia, más democracia, más libertad en este país, y ir sepultando los privilegios, los lujos, los vicios, las inercias, la corrupción, ser parte ahora de este momento histórico en el que por primera vez en la historia de este país logramos tener el poder constituyente en la Cámara Alta y en la Cámara Baja para poder reformar la Constitución sin que exista una sola bala, como ocurrió en las otras 3 transformaciones de la vida pública de este país. Entonces, nos sentimos primero, repito, muy honrados. Es un momento histórico el que estamos viviendo. El licenciado Andrés Manuel nos deja un legado. Lo vamos a extrañar, por supuesto, muchísimo, pero la mejor manera de honrarle es continuar con su legado. Y continuar con su legado, como lo ha dicho nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, significa seguir trabajando por la prosperidad, por el bienestar, sin torcer el camino, es decir, sin mentir, sin robar y sin traicionar. Entonces, claro que es un momento emblemático de la historia del país y para nosotros vivirlo y sobre todo asumir la responsabilidad con la mayoría del pueblo de México es algo que va a convertirse en nuestro significado, la razón de nuestro existir. Entonces, muy honrada de pertenecer a esta 66ª legislatura. En esta legislatura tenemos una responsabilidad histórica y es justamente cumplirle al pueblo de México este plan C que nos otorgó. ¿Y en qué consiste? ¿Qué fue lo que dijimos en campaña al pueblo de México? Hablamos de las 18 reformas constitucionales del ciudadano presidente y 2 legales que presentó desde el 5 de febrero y que en espíritu, en términos generales, no es otra cosa más que devolverle el espíritu social a esa Constitución que tanto presumimos y que le mostramos al mundo entero como la primera Constitución con carácter social. Entonces, las 18 reformas constitucionales tienen que ver con mayor bienestar. Por eso está ahí establecer el aumento gradual de la pensión de adultos mayores, por ejemplo, el de la pensión de discapacidad, las becas, no solo en educación media superior, sino también en educación básica, hacerlas universales y en educación superior que se incrementen cada vez más. Están también las que tienen que ver con el medio ambiente, con los pueblos originarios, con los animales, lo del maltrato animal. Y están las reformas estratégicas como la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la eliminación de los organismos centralizados. Y todo esto tiene que ver, repito, con una agenda y un anhelo que el pueblo de México estaba exhibiendo. Ya lo había dicho una vez el licenciado Andrés Manuel, hasta me reclaman de que he sido, de que no he impulsado, ¿no?, mayormente otras acciones. Y por supuesto septiembre va a ser, bueno, este periodo, pero sobre todo septiembre va a ser emblemático. Aprobaremos la reforma al Poder Judicial,
pese a las supuestas presiones que dicen que nos están llevando. Es mandato del pueblo de México y contra ello pues no vamos a hacer nada. Le vamos a cumplir al pueblo de México y no le vamos a fallar. Pero también vamos a aprobar estas reformas que va a presentar nuestra presidenta electa y que tienen que ver con la pensión para las mujeres de 60 a 64 años, la beca desde educación básica, la salud para los adultos mayores. El hecho de que ella haya anunciado que el 1 de octubre, el mismísimo día en el que toma protesta, van a comenzar los servidores de la nación con el censo de cuál es los síntomas, las enfermedades que tienen los adultos mayores casa por casa. Se van a contratar a profesionistas de la salud para que los atiendan y con ello prevenir, por supuesto, algún otro tipo de enfermedades y sobre todo darle atención en su casa a los adultos mayores, sabiendo qué medicamento tienen, qué enfermedad tienen. Entonces, son cosas que vamos a hacer, que ella ya lo ha dicho, no nos despeguemos del territorio. Es importante, nos pidió a todos los senadores, a todos los representantes populares, no abandonar el territorio, porque esa es la característica inherente de nuestro movimiento. Surgimos en la plaza pública, surgimos informando. La revolución de las conciencias tiene que ver con la información. Entonces, la derecha no descansa, la derecha no duerme, nos va a seguir atacando, un día sí y otro también, entonces tenemos que estar prevenidos. Entonces, hay que combinar el trabajo legislativo, lo que podamos hacer con eso. Y en Aguascalientes, capítulo muy especial. Tú sabes que Aguascalientes es la única entidad federativa en la que ganó Xóchitl, por 3 puntos, pero finalmente ganó Xóchitl. Y entonces en Aguascalientes no se ha firmado el IMSS Bienestar, no hay pensión universal para personas con discapacidad, no hay austeridad. Ahí tenemos secretarios del gobierno del estado que ganan mucho más que el presidente de la República. Hay corrupción, hay deuda. O sea, es terrible la situación que se vive en Aguascalientes. Entonces, vamos a trabajar, por supuesto, para toda la República, para todos los mexicanos, pero también haciendo un énfasis especial en lo que tenemos que aprobar para que en Aguascalientes exista también una vida de bienestar que están esperando. Por ejemplo, te digo, las personas con discapacidad, las niñas y niños, las personas que tienen derecho a la salud y que hoy por hoy pues no pueden gozar de ese privilegio en Aguascalientes. En efecto, la doctora Claudia Sheinbaum tiene muy claro que la construcción del segundo piso de la transformación tiene un precedente maravilloso. Ya se sentaron las bases, ya se demostró que es posible un modo distinto de ser política y también ya se demostró que se logra bienestar, estabilidad y ella va por la prosperidad. Yo le decía en alguna ocasión a la doctora que no exageraba cuando le decía que ella va a hacer de México el mejor lugar para vivir, para invertir y para visitar. Va a trabajar ella con la sustentabilidad que le caracteriza, la científica que es, pero lo más importante, la mujer. La mujer que llega y por supuesto el pueblo está empoderado y las mujeres, pues no se diga, es tiempo de mujeres, que fue algo que quedó muy claro después de la encuesta. Entonces, el hecho de que ella esté trabajando con una agenda que va a beneficiar a toda la población, a todos los sectores. Y ya con el licenciado Andrés Manuel tenemos pues una estabilidad financiera por el respaldo que tenemos de las divisas. Esto tiene que ver con el proyecto de la doctora, repito, de cumplirle al pueblo de México y de seguir escalando. La construcción del segundo piso no es más que escalar. Y el compromiso que tenemos pues tiene que ver con un mandato. Como bien lo dices, es un mandato nada más de poco más o menos 36 millones de mexicanos. Nunca en ninguna elección se había tenido una aprobación tan alta, tanto en las urnas como al final de un sexenio como lo tiene el presidente, con un 73% de aprobación. Entonces, esas posiciones nos ponen en un lugar en el que no podemos mirar hacia atrás. Al contrario, únicamente habría que reconocer nuestra historia, pero sí seguir avanzando, y creo que eso nos enorgullece aún más. Y la agenda que tiene la doctora, ya lo ha estado anunciando, las propuestas que va a presentar en octubre, las que ya presentó, la de vivienda, ¿no? Vivienda no solamente por parte del Infonavit, sino la vivienda sobre todo para mujeres que no tienen ninguna seguridad social. Su aspiración de que exista un solo institución pues, de seguridad social y que pueda
toda persona atenderse pues, en la clínica, en el hospital que le quede cerca o en el de su preferencia. Esta aspiración que tiene, como tantas otras, tienen que ver sí con proyectos estratégicos, sí con bienestar para sectores vulnerables, pero también apuntalar el desarrollo económico de este país. Nos anunciaba la doctora el día de hoy, una de las iniciativas que va a presentar en octubre tiene que ver con la igualdad sustantiva. Repito, es tiempo de mujeres. Entonces hay que respetar en todos los ámbitos, en todos los terrenos, esta igualdad sustantiva. Ya nos anunció que el Instituto de las Mujeres se va a traducir en una Secretaría de Estado. La compañera Citlali va a estar al frente y eso también tiene que ver con políticas transversales, que tienen que ver con toda la esfera, todas las esferas de la administración pública federal y con todas las áreas en las que participamos las mujeres. Entonces, el compromiso con las mujeres se va a notar, se va a sentir. Es decir, es la primera vez que llega una mujer a la presidencia de la República después de 200 años de historia republicana, después de décadas en las que apenas nos concedieron el derecho al voto. Pero es muy significativo porque lo tiene en la mira, porque lo tiene previsto como un mandato no solo popular, sino de manera muy incisiva por parte de las mujeres. Pero además, no por mandato, sino también por convicción. Entonces, en ese sentido, creemos que hemos avanzado en términos de paridad, la presencia de las mujeres en los órganos de representación popular, en los gabinetes, ¿no? En los gobiernos municipales, estatales y por supuesto en el federal, pero falta todavía muchas mujeres valiosas, están en el ámbito de la ciencia, en alguna otra profesión, en alguna otra trinchera y hay que animarlas a participar en la vida pública de este país porque definitivamente estar en donde se toman estas decisiones, legislar en beneficio de ellas, preparar el terreno es importante, pero empezar a transitar por él pues ya es decisión de cada quien. Entonces es muy importante también trabajar en esas áreas de oportunidad que debemos tener las mujeres para desempeñar todo nuestro potencial. Los proyectos estratégicos del presidente en breve estarán culminados. El Tren Maya, por ejemplo, va a reactivar junto con el interoceánico el sureste del país y eso transforma la realidad de este país. El hecho de que vuelva también el transporte de carga y que se reactiven los trenes de pasajeros para el norte, ¿no? Estas vías que anunció también la doctora de pasajeros, hablan de un país en donde hoy lo decía con una frase maravillosa, ¿no? En donde decía, donde la nostalgia del pasado se convierte en el porvenir, ¿no? Se traduce en el porvenir. Entonces, quienes nos acordamos de los trenes de pasajeros y que hoy los vemos como una esperanza de que van a regresar, cambia esta fisonomía y eso tiene un impacto en la economía. Y no solamente para México, no solamente para América, sino para el mundo entero, ¿no? Porque nos convertimos en ese referente que conecta dos océanos. Entonces México ha tenido siempre una posición geográfica privilegiada y hoy pues, tiene a los mejores gobernantes emanados de un movimiento que, repito, quiere rescatar esa grandeza que tuvieron nuestros ancestros cuando fundaron sus culturas, ¿no? en el área de Mesoamérica. Entonces, ¿cómo me imagino a este país? Me lo imagino con una mayor estabilidad, con mayores reservas, con una atracción muy generosa de empleo y de oportunidades, en donde pasa a ser historia la mano de obra barata y en donde la mentefactura, la ciencia, la innovación, la tecnología, la cultura digital, el Internet para todos y la inteligencia artificial y todo se pone al servicio del potencial de un país que va a ser referente. Antes nos decían que por qué no volteábamos a ver, no sé, a Brasil, a cualquier otra ciudad. Y recuerdo que el presidente siempre decía, si no nos hubiesen robado la presidencia, México sería el referente y no otro. Eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer. Yo creo que transitamos para allá. Vamos a ser un ejemplo para el mundo. Nuestro movimiento ya es un referente a nivel internacional. Nos comparábamos con otros movimientos que tuvieron una cúspide y ya se apagaron y nuestro movimiento ha resistido. La resistencia, la lucha, la convicción, la congruencia y sobre todo la resistencia que tuvo nuestro movimiento, pues no lo ha tenido otro movimiento en el mundo. Entonces, quienes emanan de este movimiento y ahora van al servicio público o a la representación popular o a la administración pública, creo que están conscientes de ese legado y de que no lo pueden
traicionar de ninguna manera. Entonces eso nos da fortaleza y además queremos a nuestro país. Queremos hacer de México una potencia que pueda medirse con otros como pares y nunca más como subordinados. Y eso, en buena medida, el rescate de esa política exterior se la debemos a nuestro presidente, que jamás se agachó, que desde un principio les dijo, somos pares y nos vamos a coordinar. Y creo que eso tiene mucho que ver con la convicción de quienes hemos emanado de este movimiento, y no solo quienes emanamos, no nos sentimos puros ni castos, sino quienes llegan a este movimiento con la intención de sumarse a este proyecto que es el que mandató la mayoría del pueblo de México. Soy Nora Rubalcaba Gámez, senadora de Aguascalientes, y les invito a ver la 4TV.